N. Andrea nos presenta a nuestro siguiente invitado. Es mordaz, es irónico. Vamos a verlo. Albert Boadella, 71 años, dramaturgo, director de teatro. Buena parte de esa vida profesional ha estado rodeada de polémica por sus ideas políticas. Primero, por su lucha contra la dictadura franquista desde la izquierda catalana. Esas ideas le llevaron a prisión en 1977. Le acusaron de injurias a la autoridad militar en su obra La Torna. Llegó a sufrir un consejo de guerra. Ya en libertad, Boadella inició una cruzada contra el catalanismo y contra Jordi Pujol. Lo hizo parodiando su figura en Ubu President. Mostró a un Jordi Pujol, aquí le van a ver, ambicioso, movido por la codicia, a una sociedad de títeres. En esa obra también incluyó a los hijos de Jordi Pujol con unos maletines pues bastante sospechosos, llenos de dinero. Mejor vean. Bueno, ¿dónde va esta tropa? ¿Dónde va? Bueno, no, aquí no, aquí no, aquí no. Bueno, los hijos, ¿eh? Bueno, esto es muy aparatoso, pero en euros no es nada esto, no es nada. El nacionalismo catalán se le echó encima tras esa parodia, pero él siguió siendo un azote de los Pujol y también del soberanismo. Cambió de bando y se refugió en el PSC, pero por poco tiempo. En 2006 impulsó la plataforma Ciudadans de Cataluña, el embrión del partido de Albert Rivera, y de ahí a Madrid con ese libro, Adiós Cataluña. En 2007 Albert Boadella anuncia, así como van a escuchar, que no volverá a actuar en Cataluña porque no hay libertad. El títol no és metafòric sinó literal. Jo a Catalunya no tornaré a fer cap acte públic en territori català. Eso generó mucha polémica y al poco de aterrizar en Madrid, Albert Boadella asume la dirección de los teatros del Canal. Es un reconocido centro de artes escénicas que depende de la Comunidad de Madrid. En aquel momento dependía de Esperanza Aguirre. La presidenta del Partido Popular madrileño, aquí la ven, le entregó el año pasado el premio Sociedad Civil por su defensa de la libertad. Y en estas últimas horas, Boadella ha protagonizado el documental Gente que vive fuera, junto a otras 4 personas como Federico Jiménez Los Santos. Denuncia que no pueden vivir en Cataluña. Gente que vive fuera, él es uno de ellos y ahora nos va a contar cómo es esta vida fuera de Cataluña. Bueno, pues es un placer contar con la presencia hoy aquí en la sexta noche del señor Boadella. Buenas noches, señor Boadella. Buenas noches. También Javier Sardá me va a acompañar en este repaso por lo que estamos a punto de vivir dentro de tan solo unas horas. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el 9N, señor Boadella? Es una fecha extraña. Lo que vaya a ocurrir mañana no tiene valor jurídico. Sin embargo, está, digámoslo de alguna manera, capitalizado por el gobierno catalán, con la colaboración de muchísimos voluntarios, pero no sabemos quién va a ir a votar, cómo se contabilizarán los votos, sabemos poco realmente del censo porque no hay censo previo. ¿Qué cree usted que va a pasar unas horas en su tierra, señor Boadella? Bueno, pues pasará un show, habrá un show general, ¿no? Porque eso nada tiene que ver con ni un referéndum ni con una votación, ¿no? Es una auténtica farsa en relación a la democracia, en el sentido más puro del mote, ¿no? Yo creo que no se ha visto nunca, eso no se ha visto nunca en lo que diríamos la Europa democrática, una cosa parecida, porque precisamente el mundo de las elecciones es un mundo muy controlado, incluso muchas veces en países del tercer mundo, con observadores, con vigilar el censo estricto. Aquí es todo lo contrario, es un desmadre, es una acción puramente propagandística. Puede ser un show, puede ser una farsa, pero desde luego, Javier, sabemos que incluso va a tener repercusión en los mercados. El lunes, seguro que todo esto en la economía pesa y además tiene a todo un país pendiente, a toda Europa, me atrevería a decir, pendiente de lo que ocurra en unas horas en Barcelona. La palabra farsa o la palabra butifarrada, como se dice en ocasiones, a mí me disgusta en un sentido. No en la clase política, con la que yo he sido muy crítico en Cataluña, pero sí respecto a la gente. Es decir, aquí hay una contradicción. Mucha gente mañana con mucha ilusión, con una enorme ilusión, irán a votar. Saben que no es concluyente, saben que la anterior consulta era muy factible que se prohibiese. Mañana no se sabe qué es un paso más en esta especie, digamos, se puede decir también gincama, de todo un proceso soberanista. Pero distingo entre la clase política, a la que, bueno, pues en mis comentarios y análisis he criticado en algunos aspectos, y la gente de la calle, que yo creo que vive esto con una enorme ilusión. Lo que se ha hecho es despertar esa ilusión. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con
mi familia, mis amigos, que van a ir a votar con enorme, insisto, ilusión y esperanza. Esa es una pregunta que le voy a trasladar a usted. Efectivamente, mucha gente, claro, centenares de miles de catalanes que viven con ilusión lo que vaya a ocurrir mañana. ¿Qué les podemos decir? Bueno, yo no creo que esta ilusión sea algo decisivo, ¿no? Porque también podríamos pensar, no sé, que en los años 30 en Alemania la gente votó con muchísima ilusión, con enorme esperanza y con muchísima ilusión a don Adolf Hitler, ¿no? O sea, la idea de la ilusión... ¿Esto qué tiene que ver? Tiene que ver en que normalmente pues la gente va adoctrinada, yo creo que va perfectamente adoctrinada. En Cataluña ha habido un adoctrinamiento que no es de ahora. ¿En las elecciones generales en España también? Permítame un instante, permítame, ¿no? Sí, ha habido un adoctrinamiento de cerca de 30 años en la escuela. Mi hija ha ido a la escuela, al instituto, yo veía cómo se adoctrinaba a los niños en el odio a todo lo español. Cualquier cosa que significaba algo referente a España era siempre parodiada, era siempre algo negativo. Y eso, no solo únicamente la escuela, sino los medios. Y no unos medios, todos los medios. Por lo tanto, la gente va, estoy convencido, absolutamente engañada. ¿Y todo esto no ha sido un poco recíproco? ¿No ha habido también un cierto anticatalanismo en el resto del Estado? Yo creo que la situación política que se vive en Cataluña es inviable desde cualquier punto de vista si no contase con la enorme colaboración del gobierno español. Es decir, ese estatut, 4 años en el Constitucional, 4 años después de haber sido aprobado por el Congreso, por el Parlamento catalán, por el Congreso, por el Senado, sancionado por el rey, votado por los catalanes en referéndum, y luego va al Constitucional 4 años. Realmente han ayudado en la medida de sus posibilidades el gobierno del Partido Popular a que los ánimos en Cataluña estuviesen caldeados. ¿Hay quien le ha sacado tajada política? Indiscutiblemente. Pero sin las torpezas del gobierno español, difícilmente el clima que se vive en Cataluña sería el que es. ¿Eso es así? ¿El Partido Popular ha tenido mucho que ver en el éxito de convocatoria que han tenido las últimas diadas o la convocatoria para mañana? Yo creo que todos los gobiernos españoles, ya desde la UCD, han sido con Cataluña enormemente condescendientes. Han permitido cosas tan realmente intolerables como que en un comercio catalán que rotulara en español, pues se lo multara. Eso no se ha visto en ningún país. Y los gobiernos lo han tolerado tranquilamente. ¿Por qué han tolerado los gobiernos españoles muchas veces el chantaje económico de Cataluña? Lo han tolerado por intereses electorales, generalmente el Partido Popular, el Partido Socialista, y otras veces por qué no decirlo, por intereses económicos que no son tan espectaculares, ¿no? Yo creo que no hay un solo motivo de queja por parte de los catalanes hacia el resto de los españoles, ni histórico ni contemporáneo. Históricamente no hay nada especial que se pueda agredir a los españoles en este sentido. Y contemporáneamente todo lo contrario. Es decir, España, el conjunto de España, retorna a los catalanes la Generalitat, le da una autonomía que no tiene ninguna región de Europa. Por lo tanto, yo no veo en qué el resto de los españoles ha hecho algo nocivo hacia los catalanes. Es decir, que lo que sucede es una epidemia de paranoia. Es decir, hay una serie de gente en Cataluña, yo creo que cientos de miles de personas, que piensan que cuando un ciudadano en Madrid se levanta por la mañana, lo primero que piensa este ciudadano es ¿qué putada voy a hacer a los catalanes? Yo creo que hay esta impresión. Yo soy ciertamente crítico en algunos aspectos con algunos medios catalanes, pero también es cierto que Telemadrid igualmente pues es un medio de comunicación que se dedica a fomentar futuros votantes del Partido Popular, ¿no? Es decir que no hay gobiernos que hayan generado una reacción favorable al soberanismo es un error. El gobierno del Partido Popular, insisto, llevando a ese estatuto al Constitucional, estatuto que luego en otras comunidades del Partido Popular copió literalmente,
Y para eso será bueno, para Cataluña no. Y luego, en fin, recoger firmas contra el estatut, contra, digámoslo así, Cataluña, fue un lamentable error del Partido Popular. ¿Por qué? Porque para ganar las elecciones el Partido Popular no necesita a Cataluña. Y el anticatalanismo es rentable electoralmente en el resto de España. Esto, desde mi punto de vista, es jugar con fuego. Tú no necesitarás Cataluña electoralmente, pero como no te menees ahora, como no hagas algo, la situación en Cataluña es explosiva desde el punto de vista político y social. Es decir, podemos discrepar de por qué la situación es la que es, pero una vez tenemos esta situación, esta ausencia de... el presidente del gobierno, su silencio, su inacción, la inacción de no solo del Partido Popular, sino de las fuerzas políticas españolas. Es decir, en Escocia, hace 4 días, el señor Cameron pues, se fue allí, habló, intentó frenar en la medida de las posibilidades, ese sí, 200 famosos de primera línea del Reino Unido dijeron: Escocia, no te vayas. Perdón, en Cataluña hay campaña electoral. En Cataluña las próximas autonómicas serán lo más parecido a un referéndum de Escocia. Señor Boadella, ¿Tiene alguien algo que decir en el resto del país? recogiendo lo que decía Javier Sardá, ¿el modelo escocés se puede llevar a Cataluña? ¿Llegar a un acuerdo para que sea posible una consulta reconocida por ambas partes? Pero yo no he dicho esto, fíjate. No, pero estoy retomando la historia. Pero de yo lo que digo, ocurrió en ¿hay Cataluña? alguien que quiera decir algo en un sentido compensador de lo que se está diciendo en Cataluña? Pero ya que en Cataluña muchos se preguntan ¿por qué en Escocia, otra región europea, se puede y aquí no? Pero vamos a ver. En primer lugar, en el Reino Unido y en Canadá, precisamente, hay 2 constituciones que permiten el derecho a la autodeterminación. Son las únicas del mundo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, estamos hablando del Reino Unido. Por algo hay esta palabra. Por tanto, Escocia es un reino que se unió bastante recientemente al resto del Estado. Cosa que no sucede en España, para nada. Nosotros llevamos juntos, pero bastantes siglos. Y no solo juntos, pero sino era que Cataluña... el reino de las Españas, Sino que Cataluña, además, es quien forma España, junto con una serie de reinos. Por lo tanto, es constructora de España. Y en tercer lugar, existe una Constitución. Existe una Constitución que además los catalanes votaron mayoritariamente, masivamente. Y esta Constitución tiene unas normas y tiene unas leyes. Y esta Constitución no prevé este derecho de autodeterminación. ¿Un pacto fiscal sería la solución? Bueno, si vamos aquí, entonces, aquí ya tocamos la libertad y la igualdad de los españoles. Porque ya tenemos una primera desigualdad que es con los vascos. Con el famoso concierto económico. Que tiene Euskadi y Navarra. Exactamente. O sea, que Euskadi y Navarra. Por lo tanto, Alberto, ¿se los quitarías a los navarros? claro que sí, sin duda alguna. ¿Cómo se puede ser en un país que hay una parte del país que tenga unas ventajas fiscales y los otros no las tengan? Pero esas ventajas fiscales también son constitucionales, están recogidas en la Constitución. En Estados Unidos hay un tratamiento es, fiscal absolutamente yo distinto creo que son en las cada cosas estado. yo creo que son las cosas que hay que liquidar de la Constitución. Es decir, la igualdad fiscal de los españoles, que eso me parece esencial. Por lo tanto, ceder a los catalanes, ¿qué hay que cederles a los catalanes? Más libertad de la que existe en esta autonomía, es decir, que hay que cederles. Los tanques, los aviones, en fin, exactamente cuál es la cesión. ¿No es partidario, por lo tanto, a una negociación para desarticular todo este proceso soberanista? Yo creo que se puede negociar todo, pero hay cosas que me parecen innegociables. Es decir, se puede negociar pues, cualquier asunto económico, cultural, educacional, etc. ¿no? Pero ¿negociar qué? Negociar la separación de España, es eso lo que se pretende negociar. Porque claro, si no es eso, entonces negociar ¿qué? Negociar con dinero. Es decir, hay que hacer callar a los catalanes haciéndoles una especie de pacto fiscal, así por debajo de la mesa,
Perdone, pero esto pasa en todos los países federales, todos los países federales hay acuerdos que luego son revisados, que se mejoran, que claro, Baviera está ayudando a otras zonas alemanas y lo hace, eso sí, en el caso alemán, con satisfacción. Dicen, mira usted, si somos ricos los de Baviera, que ayudamos al resto. Eso se puede vivir desde varios puntos de vista, sin duda, sin duda. Insisto, yo también he sido crítico con algunos aspectos que considero criticables del proceso independentista y de sus líderes. Dicho lo cual, claro que soy partidario de que se llegue a acuerdos, de que haya negociaciones, es evidente. Pero en todo caso, tú imagínate que no hay posibilidad de acuerdo. Las cosas están han tomado un cariz que, para mí, un poco errático y peligroso. ¿Sí? Por lo tanto, lo que yo digo no es tanto que se tenga que negociar. Lo que yo digo es que alguien tiene que decirles a los catalanes por qué vale la pena seguir en España. ¿Por qué merece la pena seguir? ¿Por qué aconsejan que no se vayan? ¿Qué ofrece este país? Yo creo que España tiene un problema. Yo creo que España tiene un problema no solo de marca, sino de rollo. Es decir, España está en una crisis. Que España no se sabe vender. Es más o menos es que España necesita tener un sello vivencial. O sea, vamos a ver, Podemos es lo que más está representando lo que pasa en este país. Podemos está representando que muchísima gente quiere una alternativa clarísima, quiere romper con el bipartidismo, quiere romper con una realidad que ya le pesa en este hervidero de corrupción, además, que existe. Es decir, o España se pone las pilas. Mira qué paradoja. ¿Sí? Y con esto acabo. Es decir, en este momento, la gente de Podem en Cataluña, de Podemos en Cataluña, están dando entrevistas, están haciendo algunos encuentros con gente que te puedo garantizar que el que lo sepa observar y escuchar atentamente es lo más parecido a una idea de España enrollada, moderna, apetecible. Dicen a los catalanes, oigan, están ustedes en un espejismo. Muy bien, es su criterio. Vale la pena que nos quedemos aquí todos. Voy a hacerle una pregunta al señor Boadella distinta, todo lo que nos va a ocupar a lo largo del domingo, porque para eso también va a haber muchos programas en directo de esta casa cercanos, allí mismo, precisamente destacados en Cataluña, cubriendo qué es lo que ocurre. Pero antes veíamos unas imágenes de presidente. Usted hace muchos años ya sacaba a los hijos de Pujol, siendo estos unos niños, con maletines llenos de dinero. ¿Cómo ha vivido usted la carta donde el señor Pujol reconocía, el exhonorable reconocía que tenía cuentas en el extranjero, las imputaciones de sus hijos? ¿Cómo vive usted todo esto ahora? Bueno, lo que es la confesión, pues no deja de ser una sorpresa, porque lo que jamás me hubiera imaginado es que hubiera confesado. Tanto aquí sí que tengo que decir que es una sorpresa. Lo demás, no hay tal sorpresa, ¿no? Cuando yo colocaba a los niños con los maletines llenos de dinero que se abrían allí delante de su padre, y su padre se ponía además un par de fajos en el bolsillo, y esto era exactamente el año 99, pues no era premonición, es que en Cataluña éramos muchos los que sabíamos que él, en fin, y sus allegados, pues en fin, tenían sus negocios al margen de lo que podríamos llamar la legalidad, es decir, a través de empresarios, a través de periodistas, pues yo sabía las coacciones que existían. ¿Por qué nunca se hizo nada al respecto? Es decir, el señor Maragall lo comenta un día en el Parlamento catalán. Usted hace una obra que efectivamente parece premonitoria, aunque estoy seguro que no es. ¿Por qué esto no caló en la opinión pública? ¿Por qué no se investigó? Pues por una cosa muy sencilla, porque en Cataluña todos los medios están con el régimen. Estaban y están con el régimen. Y esas cosas se mantenían silenciadas. Porque ¿de dónde ha salido el problema? El problema ha salido precisamente por Hacienda, por la Hacienda española, que es la que ha investigado. Y es la que también estaba callada durante un tiempo por acuerdos bilaterales entre Cataluña y el gobierno central, ¿no? Por lo tanto, esas cosas aparecen cuando les parecen convenientes a los gobiernos que aparezcan, ¿no? Pero se sabía perfectamente en Cataluña que el gobierno de Pujol no era trigo limpio. Esto lo sabíamos todos, en fin, todos los que conocíamos
en fin, empresarios, gente de la cultura, o políticos, etc. Por tanto, no es una premonición, eran unas obras muy divertidas, que la gente reía mucho, se lo pasaba muy bien, y que hicieron de mí, pues, el traidor nacional de Cataluña, porque consideraron la gente, en fin, que haciendo estas apologías de Pujol, pues en el fondo estaba traicionando al conjunto de Cataluña, porque Pujol y Cataluña se identificó... Permíteme, Albert. Perdóname. Tenías los teatros llenos, ¿eh? Pero los teatros llenos, ¿eh? Cuando Operación Ubu era un éxito de público. Me permites, un teatro tiene 500, 600 o 700 personas. Y nosotros estábamos durante un mes, que había 7.000 personas. Solo hubiera faltado que en Cataluña no hubiera habido 7.000 personas dispuestas a reírse con Jordi Pujol. Pero los medios y en principio la clase política, pues, ¿qué hicieron? Pues hicieron que yo jamás pisara TV3 para hacer una obra de Joglàs. Jamás. No hay una sola obra de Joglàs que esté grabada por la televisión pública catalana. Jamás hemos estado en el Teatro Nacional de Cataluña, que hace unos cuantos años que está. No pisábamos ni un solo ayuntamiento de Convergencia, en el sentido de que tenía sus teatros y nosotros allí no aparecíamos. Por lo tanto, había un boicot clarísimo a la oposición. Oposición que, de hecho, en el momento en que el PSC se pasó con los bártulos al lado catalanista, pues se acabó esta oposición, porque mientras había el PSC, en el que yo estuve afiliado, precisamente por eso, pues manteníamos realmente una oposición al gobierno nacionalista. Señor Boadella, ha sido un placer tenerla aquí con nosotros en una fecha tan significativa para lo que va a ocurrir en la tierra de ambos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un auténtico placer, señor Boadella. A ver, te veo en unos minutos. Venga, hasta ahora mismo. Ahora.